Historia de Rojas se presenta hoy con Historia de Rojas TV. Nuestra idea es aportar algo más a lo que hicimos a través de nuestra página online de Historia de Rojas y nuestro libro editado recientemente. Nuestra idea está en entrevistar o tratar de sacarle historias a personajes en nuestra querida ciudad. Queremos agradecer esta idea que la llevamos adelante con Marcelo Tamasi, a todos los entrevistados que en forma espontánea aceptaron que los molestemos o que le vayamos a preguntar algunas cosas de la historia. Esto solamente es una conversación, no es una entrevista formal, son charlas con personajes de Rojas. Así que bueno, a disfrutar de estos comentarios de personajes de Rojas que tienen mucho para decir. Y ya, sin más demoras, vamos a conocer al entrevistado de hoy. Hoy nos toca disfrutar de una entrevista a Omar Almar. Omar Almar pertenece a una familia muy antigua de Rojas. Su actividad principal siempre estuvo vinculada con el desarrollo industrial. Fue protagonista del deporte de las motos y también participó de la actividad social de la época. Disfrutemos entonces de la entrevista a Omar Almar. Apenas naciste, ¿vivían? ¿Dónde vivían? ¿Con tu mamá? Nacimos acá en la Avenida de Mayo, 9 Avenida de Mayo y Solís. En esa esquina nació el negro y nací yo, los dos nacimos ahí. Y vivimos ahí hasta que yo me casé, hasta los 25 años que me casé vivimos ahí. ¿Y en ese año tu papá qué hacía? ¿Qué se dedicaba a tu papá? Y papá ya tenía el taller de confección de bolsas usadas, que lo puso en marcha él. Después que el abuelo había cerrado la fábrica, lo puso en marcha papá. Porque originalmente tu abuelo tenía fábrica. El abuelo fue originalmente el que se inició, porque en ese entonces era cuando se empezaba a trabajar los campos acá. Él tenía un almacén muy grande, mayorista. ¿Qué año tu abuelo? Y el abuelo, te estoy hablando, sería en 1910, porque él llegó en 1880 y pico acá. Tenía unos almacenes en la cual vio de que se empezaba a trabajar el campo, era la necesidad de las bolsas. Entonces pensó a poner un taller, había traído una máquina para hacer la confección de la bolsa, que eso no la llegó a usar nunca. ¿Siempre de arpillera? De yute, sí, no, todo era de yute. Y papá trabajó acá en el Molino Cabodi hasta los 20 años que se fue al servicio militar. Después estuvo en Buenos Aires, terminó el servicio militar, estuvo trabajando por Constitución en unos almacenes muy grandes de Llorente. Y después anduvo por Santa Fe, en Belleville. Ajá. Y ahí viene después y arma la fábrica. Y ahí vuelve cuando tendría 27, 28 años, y vuelve a reabrir la fábrica que el abuelo la había cerrado. La puso en funcionamiento. Y ahí empezó, pero en ese entonces se compraba la bolsa usada en los puertos, porque todo el maíz y todo el cereal iba embolsado a puerto, se cortaba la bolsa y se cargaba a granel. Entonces se compraba la bolsa, se traía, se clasificaba, se reparaba, agujero grande, chico, rota, y se volvía a vender. Hasta el año 55, que después de la caída del gobierno de Perón, permitieron a los confeccionistas o que tenían taller la posibilidad de traer yute nuevo. Hasta ahí era todo usado, se reciclaba. Era todo, sí, no. Había bolsa nueva, pero eran 3, 4 fábricas en el país, que estaba Bunge, Alaber Fábrica, Francisco Gil, que eran los grandes confeccionistas. Después quedó liberado, entonces permitieron a los que tenían talleres y querían traer yute, y ahí fue el primer viaje de 50 fardos que trajo papá
que fue todo un tema. Porque ¿Y qué año? Y eso fue en el 55, 56. Ah, después de... Sí, 55, 56. Está bien. ¿Y ahí fueron directamente, lo importaron directamente, ustedes? O sea, claro, sí, porque estaba en Envases Textiles, que era el ente regulador. Entonces vos te presentabas, te daba la posibilidad de, según el yute lo tenías que traer vos con crédito tuyo. Los envases lo que hacía, te distribuía la bolsa que vos confeccionabas y te pagaba la confección. ¿Y vos ya andabas metido ahí, no? No, cuando papá empezó, yo al poquito tiempo había dejado de estudiar y me vine a trabajar con él a la fábrica. Porque vos hiciste la escuela acá en Roja. ¿Dónde fuiste? Bueno, anduve un poco por todos lados, porque estuve en primaria acá en la escuela número 1, después estuve pupilo en Luján 2 años, en los hermanos Marista. Marista, que buenísima esa escuela, era famosísima esa, ¿no? Sí, sí. Era de varones solo esa. Sí, sí, sí. Había desde primer grado a 5º año. Ah. Y después fui a Buenos Aires a un colegio industrial, estuve 3 años. A mí me gustaba más la mecánica, lo que más me gustaba y quería hacer, pero el taller que fui era tornería, ajuste, construcciones navales, no iba, no. Y tendría 18 años, así que me vine para Roja y me vine a trabajar con papá. Así que a los 18 años ya empezaste ahí a firme en la fábrica. Claro, sí, ya a esa edad ya estaba el negro, que el negro también había empezado abogacía, después dejó. Claro. Ya estábamos trabajando con papá. ¿Y ahí las máquinas cómo eran? Bueno, se puso en marcha una cortadora que había traído el abuelo de yute, que realmente no se había usado nunca. Los primeros 50 fardos que trajo papá fue toda una odisea porque la gente no estaba preparada. Teníamos surcidoras, nosotros no teníamos cosedora recta. Se compraron las primeras máquinas. Los 50 fardos le habían dado un tiempo para confeccionar lo que no lo pudo cumplir porque no se podía cortar la bolsa, la cortadora era manual. Trajo gente del sindicato para cortar la bolsa. ¿Y la cortaban mal? No, pero era lento, era una máquina como de acá a la pared, con una manija, hasta que después se mecanizó, se le puso motor, se le puso una dobladora. Ah, era manual la máquina. Sí. Tal es así que no terminó los 50 fardos, no sé si le quedaban 20 fardos y vinieron de una firma de Rosario y se los llevaron, ¿no? Que para papá fue un dolor ese, porque realmente algo que no había podido terminar de hacerlo, ¿no? La primera partida, después ya empezó a traer más seguido, la gente se fue habituando al trabajo. ¿Y en este momento cuánta gente trabajaba? No éramos muchos, había 5 máquinas costureras, 15 personas, más no había. ¿Y la fábrica está? ¿Dónde estaba la fábrica? Acá en la calle de Francisco Roca, donde están las oficinas, que después se quemó. ¿Siempre ahí donde estaba la fábrica? No, cuando papá abrió la fábrica originalmente estaba al lado de la casa de familiar de él. Ajá. Donde está ahora, que estuvo Miguelito Díaz, que tenía un localcito, y después de ahí pasó allá a una cuadra haciendo cruz con la estación de servicio de Cardini. Ajá. Ahí también estuvo, y después vino acá Francisco Roca. Que ahí donde hace toda la evolución grande. Claro, sí, porque ya había más espacio, habían sido salones grandes, y ahí pudo crecer. Omar, y ahí vos tenías 18 años, 19 años. Claro. ¿Y ahí Roja cómo era? ¿Qué vida hacía Roja? ¿Social, deportiva? Y bueno, había fútbol, básquet, deportivo. Era fuerte. Sí. Equipo de básquet, había cadete, segunda, primera, estaba esportivo, estaba Jorge Newbery, Rivadavia, Argentino, Almagro. Claro. Había 5 o 6 equipos, había hasta equipos de básquet femenino. ¿Y vos jugabas al básquet? Sí, jugué en el cadete en esportivo y en la segunda de esportivo. Claro, porque el negro jugó después de jugar. Claro, sí, el negro jugaba en primera, con Marjarín, con Berbeni, claro, con Alberto Perazzolo.
Omar, ¿y ahí la moto ya arrancó el tema? No, la moto fue después del tema de la guerra. No, fue un poco después, en ese entonces fue que, sí, más o menos en esa época empezamos con el tema de las motos. Que empezó el furor, aparecieron acá las primeras hileritas que compró, mamá me compró una hilera. ¿Qué cilindrada era? 150. Ah, mira, la moto. Sí, bueno, era lo que había en ese momento, otras motos no había, había las Puma y eso. Y después aparecieron algunas 100 centímetros como la Secato, la Zanela Secato. Qué bárbaro. Omar, ¿y ahí las carreras empezaron donde? ¿En Roja? ¿Cómo era? ¿En Pergamino? ¿Dónde se No, empezó más bien en Pergamino. Pergamino, Junín, había Colón, tenía había varios, pero los más fuertes eran Pergamino, que había 7, 8 corredores muy reconocidos. Rolo Laurenti, uno que corría con vos. Laurenti. Uno que tiene inmobiliaria. Rolo Laurenti, ¿se acuerda? Pero patente de vos, el rubio del mar, sé cómo corría el moto. La primera carrera que yo corrí fue en Chacabuco. Porque la moto, yo empecé con, lo primero que hice es sacarle farol y guardabarro. Pero claro, después decidimos y me contacté con Rubiolo, que fue él, le había andado con las motos, estaba muy interesado. Y le pedí la posibilidad de que si me la podía preparar. Así que fue él el que empezó a meter la mano en la moto y la desarmó. Y no la terminaba nunca. Yo tenía una gana de correr y no andaba nunca la moto, porque la moto a los 2 o 3 meses ya la había desarmado y no. Entonces un día me dice, bueno, la moto va a estar lista para este fin de semana. Y bueno, y averiguamos, había carrera en Chacabuco. Así que, como siempre, terminamos la moto a las 10, las 11 de la mañana. Y me dice, sería bueno caminarla. Digo, bueno, yo me voy andando en la moto. Yo me fui en la moto. ¿Con la moto que iba a correr? Sí, a Chacabuco. ¿Y ya había ruta, sí? Sí, estaba la ruta. Y ellos venían atrás en auto. Pero como yo salí antes, llegué temprano también. Averigué dónde quedaba el circuito porque no sabíamos. Bueno, entramos y... ¿Pero te habías inscrito o algo, no? ¿Te habías enterado que había carrera o no? Claro. Llegamos, no tenía nada, no tenía un número, nada. Qué bárbaro. Ni casco tenía, me prestaron un casco que me andaba como una palangana. Pero llegaste temprano, entonces llegaste que... No, llegué y ya estaban preparándose para había corrido una carrera y yo me fui a anotar y bueno, dice, anótese porque ya dentro de un rato largamos y bueno. ¿Qué año ya, es eso? Y yo no me acuerdo, no, el año. A ver, más o menos. Y no sé, habrá sido... Sacaron cuenta por los 20 años, ¿tendrías vos 18? 60 habrá sido. En el 60. 59, 60, sí. Sí, la moto sería ese modelo, por ahí. Dale, ¿y te anotaste ahí? Y bueno, y me dice, bueno, ¿va a largar o no va a largar? Y los otros no llegaban. Y le digo, no tengo casco. Entonces me dice, bueno, acá hay uno, a ver, préstenme un casco. Me pusieron un casco y ahí largué. ¿Y cuánto era la carrera? ¿Por serie? ¿Cómo era? No, era, no sé, era 10, 12 vueltas, en un óvalo. Lo que sé que en la primera curva había un pozo bárbaro. Había que esquivar el pozo. Entonces se largó y en el pelotón, pues, por ahí se cayó uno, se cayó otro, íbamos medio entreverados ahí. Y por ahí vino al costado y habían llegado y me hacían señas. Rubiolo me hacía señas que ya estaba. Sí, y yo pasaba y me hacían señas. Y, ¿qué le pasa a esto, loco? Y en una vuelta agarré el pozo y fui a parar el diablo. Bueno, ahí se me terminó la carrera. Cuando me arrima, me dice, te hacíamos señas que fuera despacio, que vuelva primero. Yo ni sabía cómo iba, qué sé yo. Pero, claro, que fuese regulando porque iba primero. Claro, si se había caído todo ya, claro, hasta que me caí yo también. No quedaba. Bueno, esa fue la primera carrera en Chacabuco. ¿Y después seguiste para Pergamino? ¿Para dónde? Y después, bueno, las que había acá... Roja había, No, empezó después cuando Ceretti hizo el circuito ahí al lado de las vías del ferrocarril. El terreno era de Bruno. Ajá. ¿Dónde estaba el circuito? Acá cuando doblás, decía, donde estaba ¿cómo se llama? El almacén de... ¿De Ramos Generales? No, cuando vas por el bulevar del ferrocarril San Martín, vas, sí.
Llegás, ¿No estaba así para, por ahí enfrente? doblás para el cementerio, pasás la vía Sí. sobre mano derecha. Al barrio San Martín. Claro, todo eso Todo el era barrio General San Martín. hasta donde la otra calle atrás era un óvalo, ahí hizo un circuito. Ah, mirá vos, ahí estaba, o sea, del Corralón para adelante. Sí, acá nomás pasaba la vía, ahí pegaba la vía. Sobre mano derecha, o sea, el barrio General San Martín. Que hay una calle ahí ahora. Sí, Bueno, y después sí. vienen las casas nuevas, todo ahí. Mirá vos. Ese fue el primer circuito de moto roja. Claro, ese fue el que hizo Bruno Celetti, el terreno era de él y ahí hizo el circuito, era un óvalo. Ahí corrimos 2 o 3 carreras corrimos ahí. Después se hizo en el Club de Pescadores, que andaba metido Ramón Sales, Claro. y otro circuito que se había hecho acá en la quinta de cerca donde tenemos la fábrica nosotros ahora, que era de Gracián, la quinta no, de Morocho. Sí. El Morocho de La Gracián. quinta de Gracián, ahí se hizo un circuito también, ahí corrimos 1 o 2 veces. Claro. Y en Pergamino ese que corriste, en Pergamino también corrías, decías que andabas por tierra también, ¿no? Sí, en Pergamino, la segunda carrera creo que fui después que corrí a Pergamino, que mamá se le ocurrió ir a verme a la carrera, estaba en una curva que casi me llevó por delante un eucalipto así. Ay, Mamá Dios. se fue al diablo. Sí, claro. Y ahí me caí nomás, la primera vuelta nomás, casi me mato contra el árbol. ¿Y de roja era vos solo o había otros más? No, después empezó a correr Bocha Fernández, estuvo Somaruga, Chimiclín, por Borrás, que trabajaba con Celetti y Alfredo Martín, que después ya nos arreglaba la moto, le había preparado una moto a él. Ajá, Alfredo. Claro, Así Alfredo que- después siguió con la cafetera, ¿no? Sí, Alfredo ya era mecánico, no, como capacidad mecánica era muy buena. Muy bueno, ¿no? Y Celetti fue el que me trajo el MB, Ajá. que la había comprado en Buenos Aires, y corrí la primera carrera que fue acá en el circuito acá de Celetti, fue que corrí con la MB. Y que ganaste, que en roja habrás ganado, ¿no? Claro, ese día gané con la moto, había varios corredores, después pegó el grito del cielo, del Pergamino, todo, que la moto era especial, que no podía correr, bueno, se armó un despelote bárbaro, ¿no? Porque era la cilindrada 150, la MB era 125. Después se llevó a 175, yo podía competir con la moto mía, pero contra la 175, porque Claro. tenía que dar 50 centímetros cúbicos de... Hermano. Bueno, y corrí en Pergamino, era de ruta, con MB, que largábamos de Pergamino tipo Le Mans. ¿Cuántos kilómetros? Esa carrera fueron 200 kilómetros, eran 3 vueltas, íbamos de Pergamino hasta Manuel Ocampo y volvíamos por un camino de tierra que llegamos justo al camino que va de Pergamino hacia Colón. Ajá. Por la ruta 8. No, el camino de tierra, todo tierra. Ah, todo tierra. Y subíamos ahí en la avenida, no es Avenida Colón ahora. Sí. Y lo único que había pavimentado sobre la plaza 2 cuadras hasta la vía. Ajá. Cuando pasaba la vía era todo tierra. Hasta el fondo de allá se doblaba a la izquierda y se agarraba ya el camino de tierra camino que ahora es pavimentado a Rosario, Claro. pero era todo tierra. Habían venido equipos de Buenos Aires, la cilindrada era 175. Pero vos ya estabas más armado, tenías tu equipito ya más o menos. Sí, no, bueno, ya habíamos corrido varias veces, ¿Y quién eran los secuaces tuyos? Chimiclín, sí. sí, pero en esa carrera corrí yo solo, ¿Pero porque- Chimiclín no te ayudaba vos con el...? no, Armando sí, siempre estaba conmigo y estábamos con Alfredo, y en otra carrera que hubo en Pergamino, Chimiclín corrió con la moto mía, yo corrí con la de Somaruga, Ah. Alfredo Martín corrió con la de Bicho Cabodi, que tenía una Ducati, pero esa se largaba de la terminal de colectivo, íbamos hasta el empalme de la ruta 188, Sí. doblábamos para Roja hasta Basualdo, en Basualdo se cruzaba Basualdo y ya entrábamos a la tierra, hacíamos Claro. unos 2 kilómetros una recta hasta doblar, no sé qué otro pueblito había más allá,
y doblábamos y salíamos al Aeroclub sobre Ruta 8 en Pergamino. Y ahí agarrábamos la 8 y claro. Esas eran 3 vueltas. Y ahí en la segunda vuelta, bueno, se me rompió la moto, hice un desastre. Y Chimiclín llegó tercero, creo, con la Gilera. ¿Y lo bueno Chimiclín corriendo, no? Más o menos. Sí, no andaba bien. Sí, todos andábamos más o menos igual. Amigo del alma Chimiclín, ¿no? Sí, ya lo creo. Sí, Armando sí, fue compañero mío siempre, en todo momento. ¿Y vos lo conociste en qué año, Chimiclín? Cuando eran jóvenes. Fue en ese entonces, cuando empezamos con la moto, porque Alfredo, Armando estaba metido en el fútbol antes. Él era arquero de Argentino. Ahí que después en el diario le habían sacado que dejó los 3 palos por las 2 ruedas. Y ahí empezamos, ahí íbamos a las carreras de autos juntos, también con Alfredo y el pibe Pérez, pero Bolsa Fernández. ¿Y él ya trabajaba en la fábrica? No, Chimiclín no. No, con Armando tuvimos en una época un taller de heladera, porque él había trabajado muchos años y trabajaba en Carborace, atendía todas las heladeras que vendía Carborace. Las heladeras que eran a querosén para el campo. Claro. Y cuando empezó la electrificación en el campo de acá, pensamos que era negocio cambiar la heladera, la gente iba a empezar a cambiar, y dijimos vamos a poner un negocio de venta de heladera. Ajá. Con Armando. Así que le alquilamos el galpón a la madre de Juliana Gemillana, que el padre había tenido carpintería. Ajá. Y pusimos un taller bajo cero. Qué bien, buen nombre. Sí. Omar, ¿y vos trabajabas ahí? Claro, yo iba, lo acompañaba a Chimiclín a la tardecita, a la noche. Armando, como siempre, estaba medio, se levantaba a las 4 de la tarde y le gustaba trabajar de noche. Se enojaba porque yo no lo iba a acompañar, yo de noche no iba un rato. Claro, porque vos ya venías de la fábrica de las 8 de la mañana. Estaba ya trabajando con papá. Así que, pero no, un tiempo vendimos algunas heladeras, poco y nada. Y después cerraron. Y Armando era muy buena persona, pero no era comerciante. Lo llamaba para una heladera y no es nada, y no le cobraba nunca nada. Y digo, sí, el negocio no va a andar. ¿Qué negocio me va a poner si no cobras las cuentas? ¿Y en esa época ya estabas a full en la fábrica? Sí. Ya trabajabas un montón ahí. Porque ya habíamos empezado, ya se empezó a traer fardos permanentemente, traíamos partidas de 200, 300, 400 fardos mensuales. Empezamos a confeccionar, ya dejamos la bolsa usada. Y ahí vos el tema maquinaria más que administrativo, ¿no? Es lo que más te gustaba. Sí, bueno, yo aprendí a manejar las máquinas ahí con Horacio Roldán, que era el mecánico que teníamos nosotros. Aprendí con él, así que era lo que me gustaba hacer. Reparábamos las máquinas y hacía todo lo que podía hacer en la parte mecánica. Anduve de camionero también, en una época, con el primer camión que tuvimos, también anduve un año manejando el camión, repartiendo bolsas. Repartiendo. ¿Y en esa época qué zona hacían? ¿Hacían bastante en el país y por dónde llegaban? Toda la bolsa nueva que nosotros confeccionábamos en base textil nos informaba dónde teníamos que distribuirla. Así que entregábamos mucha bolsa en Córdoba, Oliva, Oncativo, Llames Cray, ahí llegando entre Villa María y Córdoba. Y después compramos la bolsa usada con el camión y íbamos a retirar a los puertos, en Bahía Blanca. ¿Tienen un solo camión? Sí, un Bedford. La Bahía Blanca, Decime algo de producción para tener idea de qué estamos hablando. ¿Qué producción era? ¿Te acordás algo de eso? No, pero no era. Llegamos a tener ¿Pero cuántas se producían por mes, por ejemplo? ¿O se confeccionaban? Por día estaríamos haciendo arriba de 20.000 bolsas. De chute, por día 20.000 bolsas. Sí, pues teníamos 5 máquinas que estaban haciendo 3.000 bolsas por día y después 4 máquinas que eran algo más lentas. Sí, entre 15 y 20.000 bolsas diarias. ¿Año? ¿Eso? ¿Estamos hablando de año? ¿El mismo ahí 50 y 60?
¿O más acá? No, 70, nosotros empezamos el 78, empezamos la fábrica nueva. Por eso, por 75, 74, 73, por ahí. Ellos hacían 20.000 bolsas por cosa. Sí. Porque vos después tenés el famoso viaje ese a Alemania donde vas a buscar las máquinas, ¿no? Fui el primer viaje a conocer un poco qué era lo que íbamos a comprar y conocer la firma. ¿Ya estabas casado y ya te habían puesto la marca? ¿Los alemanes no? Sí. Ya tenía la máquina. No, cuando yo ya dejé la motocicleta y eso, yo me casé a los 25 años. Está bien. Ya estaba trabajando en la fábrica. Estaba full. Omar, ¿y ahí va a hacer un viaje a Alemania en qué año? ¿El primero? Fue en el 76, fines del 76, 77. Porque nosotros abrimos para ganar el mercado de Mendoza, que en ese entonces era muy fuerte en papa y cebolla y zanahoria, sobre todo que era de yute. Nos alquilamos un galpón y nos instalamos en Mendoza. Y los primeros 2 años yo me instalé allá y estaba 15, 20 días en Mendoza y venía. Fuimos con un muchacho que trabajaba con nosotros, Maderna, en la fábrica. Pusimos una cortadora, 3 máquinas de coser, una marcadora y hacíamos bolsas en Mendoza. Y bueno, ahí estuvimos 2 o 3 años hasta que me acuerdo, el fin de año, sería para un 28 de diciembre. El negro estaba en Buenos Aires, me habla por teléfono diciendo que ya tenía todos los créditos otorgados como para comprar la maquinaria para la fábrica nueva, que nosotros habíamos gestionado ya para empezar en polipropileno, porque la tendencia se venía el polipropileno. En Brasil los grandes yuteros estaban pasando al polipropileno. Entonces me dice, bueno, tengo los créditos, ¿qué hacemos ahora? Y le digo, si hace 1 año y medio, 2 años que venís peleando, ahora vamos para adelante. Así ¿Y el desfile de Alemania? Claro, a mediados de año nosotros viajamos con Dora, había una exposición de maquinaria y fuimos a contactar un poco, a ver la maquinaria y a tomar contacto con las firmas que habíamos pensado comprar la maquinaria. Porque andábamos en la duda, no sabíamos, era un tema totalmente nuevo. En principio habíamos tenido una cotización de maquinaria que era española e italiana, un señor de Brasil, que hubiera sido un desastre haber encarado eso porque era algo que no andaba. Como nosotros teníamos muy buena relación con otra gente de Brasil que comprábamos yute, que era Oscar Borges, que fue muy amigo de la firma, muy buena persona. Él era yutero, venía de familia de fabricantes de yute. Y estando en Buenos Aires con el negro, le preguntó si al final nosotros íbamos a encarar sí o no el proyecto. Sí, estamos decididos. Bueno, dice, si quieren conocer, ver, dice, yo los puedo hacer llegar a ver la fábrica que mejor anda en Brasil, qué maquinaria tiene para que no se... Para que pueda buscar a mí. Ahí fuimos a Brasil y ahí ya me acompañó Chimicrín, hermano. Fuimos a ver esa fábrica que era Uniao, que estaba en Río de Janeiro, y tenía la maquinaria alemana y suiza, que es lo que nosotros compramos. ¿Y después viajás a buscar otra vez? Ahí viajamos después con Dora, vamos a una exposición que era en Milán, textil muy importante a nivel mundial, y estaban todas las fábricas de telares, maquinaria. Ahí tomamos los primeros contactos con los encargados de venta y estuvimos en Suiza, Sulzer, y después estuvimos en Alemania, en Barma, y así que fue el primer contacto hasta que se abrieron los créditos, ¿no? Que era un tema porque nosotros ya estábamos trabajando polipropileno que comprábamos acá. Claro. Y ya teníamos el proyecto, habíamos empezado la construcción de la fábrica. Claro. O sea, los telares. No, el edificio teníamos que hacer. Está bien, pero vos lo que fuiste a buscar ya fueron los telares. Claro, la máquina la extrusora, la urdidora y los telares.
pero era sabido que cuando nosotros empezáramos a hacer esto, los que nos vendían la tela acá, que era Lonalino y Panam, no nos iban a vender más tela, y ya teníamos una clientela, estábamos vendiéndole a Cargill, a 2 o 3 semilleros, habíamos empezado a vender bolsas de polipropileno, que en ese entonces la comprábamos la tela. Y entonces era explicarle allá, sobre todo fue en Barma, el señor que nos atendió muy, muy amablemente. Claro, por ahí no entendía, ¿no? Yo le hablaba a Dora traducía y era medio complicado. Y yo lo que le quería decir de que ellos no tenían que comentar ni saber que en la Argentina el representante de Barma no tenía que saber que nosotros estábamos comprando la maquinaria. Y me dice, pero ¿cómo no le voy a avisar al representante? Y dice, tío, hombre, yo tengo que decirle. No, usted no tiene que decirle. No, yo no puedo, decía. Yo, todo blanco, me decía. Sí, no, yo no digo que sea de otro color, pero entonces hasta que por ahí entendió, se sabía que cuando nosotros se publicara acá que nosotros habíamos comprado maquinaria, Panam y Lonalino no nos vendieron más una máquina, 1 metro de tela. ¿Y fue así, no? Sí, claro, cuando la maquinaria llegó al puerto, que fue a fin de año, en diciembre, se publicó la llegada de Panam, nos informó y Lonalino que no nos entregábamos 1 metro de tela. Qué bueno. Así que empezamos a montar la fábrica, fue en el mes de fin de año, porque la maquinaria pudimos retirar los cajones en diciembre, los técnicos alemanes llegaron los primeros días de enero, y ahí se empezó el montaje, y en abril, el 28 de abril, pusimos en marcha la fábrica. Arrancó el 28 de abril. ¿Dónde iba a cenar cuando tenía 18 años, Rojas? ¿Dónde iba a cenar? ¿A dónde salía a cenar? No, salíamos con mi señora y mis amigos, salía muy seguido con Jorge San y la señora. No, acá en Roja, a veces en ese entonces íbamos a Pergamino a cenar al Club de los Viajantes, con Bocha Bramati y la señora. ¿El hotel de Miranda? Ah, bueno, sí, Miranda sí. Pero ahí nosotros teníamos... ¿Qué hacían ahí? No, cuando mamá tenía una tienda que era Casanati. Ajá. Y papá la fábrica, así que mamá se la pasaba todo el día en la tienda y papá. Y al mediodía, primero comíamos acá en la avenida donde está Canelo, ahí había como una pensión que daba de almorzar y cenar, que era Cataini. Cataini. Sí, frente a la panadería de Ojeda. Ahí almorzábamos y cenábamos. Después fuimos al Hotel Miranda, que en Miranda estuvimos varios años, era muy familiar, estaba Feggini y la familia, estaba Víctor Azan y la familia, Pozzi y la familia, almorzábamos ahí y cenábamos. ¿Toda la familia iba a almorzar todos los días? Sí, todos los días, ahí había 5 o 6 familias que almorzaban fijo todos los días. Ambrosetti era el que en ese entonces... ¿Ambrosetti era el conserje? Claro, era el que había alquilado el hotel, ya Miranda se había retirado, seguía el nombre Miranda, pero no tenía nada que ver. Manuel Miranda, sí. Y así que ahí almorzábamos siempre. ¿Y la costumbre de lunes a viernes o de lunes a lunes? No, todos los días, lunes, fines de semana, siempre. Siempre almorzar. Y después, en una época yo fui al Hotel Universal, que estaban los días. Ahí comí un tiempo también. Yo me peleé con Ambrosetti allá, no sé por qué. Un día el papá y mamá comían Ambrosetti y yo comía el Universal. Bien nomás. Le hiciste la cruz, así, chao. Se acabó la historia. Siendo chico, yo no sé, los años tendría 4 o 5 años, yo recuerdo haber ido a comer al Central. El Central tenía, donde están los locales acá, sí, tenía comedor. Y en el... ¿Para acá? Sí. Y en el Victoria no, ahí no recuerdo. Esa es la clínica, ¿no? Después fue primero fue la clínica y después fue el hotel. Claro. ¿No fue así? Sí. Ahí frente al Hotel Central, donde ahora que estuvo Bernal y Giovacchini, sí.
ahí mi abuela tenía la imprenta La Reparación, la madre de mamá, así que yo también sabía estar muy seguido ahí en La Reparación, una imprenta, y hacían todo a mano, era letra por letra. Claro, porque el primer diario que hubo acá, uno de los diarios primeros de acá de Rojas, fue el diario La Reparación, que era de mi abuelo. Mi abuela era Arzuaga y él era Iturralde. La Reparación, ¿y qué año eso? Que salió, no sé hasta qué año habrá salido, 37, 40. Porque después mi abuela creo siguió con el diario, después lo cerró y la imprenta la siguió trabajando haciendo sobres, tarjetas, trabajo de imprenta, ¿no? Pero ya el diario no salió más. Claro, eran diarios que se hacían letra por letra. Claro, sí. Una sí, por una. Exacto. No existía el lenotipo, era todo. Claro, como en su momento era. Si yo me acuerdo que yo sabía ir, me hacía las tarjetas para mí y armaba las letritas. Las letritas, una por una. Me hice la tarjeta, me equivoqué, en vez de la T de teléfono puse la cruz de Día de Muerto, ¿no? Le erré la tarjeta, me quedó mal. Y bueno. Omar, así que almorzaban la familia, era típico. Ubicame los años, a ver. ¿En qué año estamos hablando? ¿Vos tenés? Y a ver, yo tendría, y sí, 50 y pico, 60. Ahí van los Pozzi, los Almar, los Fellini, iba el sastre. Víctor Azan y la familia. Víctor Azan, la tienda. Pozzi y la familia. Pozzi era de la sastrería, ¿o no? Claro, el socio de Lancillota. Lancillota también cuando venía también estaba ahí. Y Leto Martínez, que era el hijo menor de Tito Martínez y el escribano. Los mozos eran Campillo y... ¿Todas mesas redondas? Eran clásicos, ¿Todas mesas redondas o cuadradas? No, las mesas eran todas cuadradas. Había una más grande que era donde estaba se sentaba, ¿cómo se llama? Víctor Azan, que eran siempre 4, 5, 6. Nosotros éramos 4, estábamos a un costado. ¿Todos sentados siempre en la misma mesa? Sí. Siempre en la mesa. Ya teníamos la mesa reservada y íbamos siempre ahí. ¿Y el menú? No, el menú era variado, bueno, los que variaban, lo que había en ese entonces. Daba un plato de sopa, un plato caliente que podías pedir un día en vez de un churrasco y después un postre, queso y dulce y queso, como decía Campillo, y el vigilante. Siempre había lo mismo. ¿Y era una costumbre que iban muchas familias? ¿O eran las No, eran en ese 10 entonces, 12 familias que iban? Fíjate que cuando nosotros empezamos a ir a los Cataini igual, vos entrabas y ya había gente fija que iba todos los días a comer y estaba lleno, un comedor que comían 15, 20 personas todos los días. Y en el Universal era igual, el Miranda era igual. Había muchos viajantes, en ese entonces el viajante venía más seguido, se quedaba un día o 2 días en Roja. Ahora el viajante en el día pasa de largo, no se queda en ese sentido. Usted la había más también. Sí, los restaurantes también. Ahora está surgiendo nuevamente parrillas y restaurantes, pero si no había. Pero hay un hábito ese que yo no lo sabía, de las familias los días de semana salir a almorzar. Era una cosa que no. Ahora, en los últimos años, 20, 30 años, es una cuestión de costumbre. Sí, bueno, por eso te digo, Víctor Azan, tenía él y la señora Cota, y los chicos eran chicos todavía, estaban en la tienda todo el día. En el caso de mamá tenía su tienda, papá también, Pozzi también. ¿Dónde estaba la joyería Feldman? Enfrente del Hotel Universal. Y ahí iba vos. Y si yo vivía ahí. Ajá. Claro, Los iba a últimos almorzar. años. ¿Vos almorzabas ahí? Claro. Almorzaba en el Hotel Universal y de paso le espiaba a mi señora. A la hora que iba a la A mi escuela y novia, a la... que era en ese entonces. Ya era novia. ¿Y qué año eso? Nos casamos en el 63 y yo me recibí en el 60, Sí, 60, así que 61. 58, 59. 60 por ahí, sí. Pero don Feldman te sacaría por el frente, pasaba. No, tuve que pedir permiso.
pedir permiso. Por la vereda de enfrente pasaría a confirmar nomás. No, ahí no lo vio nunca, papá. ¿No? No estará filmando, ¿no? Sí, claro que está filmando. Contame alguna salida que hacían cuando vos tenías 18 años. ¿Dónde iban? ¿Qué había en Roja en esa época? Bueno, los bailes típicos los bailes de... En Rojas uno se preparaba para el baile 9 de julio, 25 de mayo, fin de año, carnaval. ¿Cuál era el mejor? ¿Cuál era el más típico que ibas vos? Y nosotros íbamos siempre al Centro Español. Centro Español y a veces Sportivo, que eran los clubes que dos organizaban, porque el que iba al Centro Español iba al Rivadavia o al Agro. ¿Iba? Ya tenía no? Su gente, no. No iba. No. El que iba al baño no iba al Agro. Sí, podía ir después un rato porque había más música de... El club del Centro Español fue más reservado siempre, era para socios, viste, era más de etiqueta. Y la música era más jazz, ¿o no? No, era un poco de todo, pero el Rivadavia como se tenía su ambiente, que los bailes eran populares, eran con orquesta. Acá vino Juan D'Arienzo al Sportivo, Oscar Alemán, yo lo vi en el Sportivo, o sea que venían orquestas de afuera. Acá el Agro hacía bailes con la orquesta de Banfi, ¿cómo se llamaba? Banfi de Nigri. De Nigri, exacto. Que tenía un salón, el Agro tenía un salón espectacular. Claro, el salón y la cancha de básquet atrás, donde Claro. ahora es la cancha de fútbol. Claro. Ahí se jugaba, ahí estaba el equipo Jorge Newbery, era la cancha de fútbol, de básquet de Jorge Newbery esa. La del Agro. Pero el salón del Agro era hermoso, me parece, ¿no? Sí, Yo he visto sí. fotos que... No, tenía, y sigue estando, me imagino. Sí, el salón bueno, está. pues ya bastante Tenía mal. un escenario arriba, medio chico, pero ahí también iba la orquesta Casco a tocar, cuando la orquesta tenía 12, 14 músicos. Esa fue la más importante, Roja, la orquesta de Casco, ¿no? Sí, y era buena, porque cuando cantaba, lo tenía el cantante, ¿cómo se llamaba? Delgado. Ariel Delgado. Y después Porota, ¿no? Y Porota también, sí, pero Delgado tenía muy buena voz. La orquesta era buena. Y aparte era conocida en todos lados, ellos tocaban en todos lados. Tenían un colectivo que viajaban, que después tuvieron un accidente, ahí fue donde medio chocaron y medio se desparramó, Porota se quemó, estuvo medio accidentada. Y tocaba Quicho Casco, Jorge Casco, el Negro Casco, Villegas. La orquesta estaba bien formada, era buena, pero no me acuerdo los nombres. Claro, porque los cascos eran todos más de instrumento de viento. Sí, todo. Que tocaban saxo y trompeta. trompeta, sí. Carlito Rodríguez tocaba el saxo y el clarinete. Que aquel le conoce a Porota y después se casa. El Negro Villegas la trompeta, pero había otro con el Negro Villegas. ¿Quién era que tocaba? No me puedo acordar. Fran Sosi. Fran Sosi. Claro. Sí, señor, tocaba el piano. Así que era el pianista de la orquesta de Casco. El pianista de Casco. Claro. Bueno, y después la salida que te digo, íbamos todo baile. A veces a Pergamino, alguna reunión, pero generalmente los fines de semana salía yo con algunos amigos. No era muy seguido. Chimiclín y otro amigo entrañable. Bueno, ¿Aparte de Chimiclín? Y bueno, mis amigos de siempre fueron Jorge Sane, fue Bocha Bramati, Carlito Bramati, en ese entonces con Bocha, también Bocha Fernández, nos veíamos muy seguido con el tema de las motos. Bicho después también entró, Bicho apareció después, era más chico, sí. Y Jorge Corti, con Jorge Corti, Toqui Miñone, ¿Quién es Toqui? vivía acá en la avenida, el padre fue uno de los socios de la Casa Espil, estaba en la esquina acá frente a la estación de servicio en la avenida, era Montaña, Miñone y compañía. Espil porque había sido el dueño en la casa de Alto que está al lado vivía Espil. ¿Y esa casa Espil era una casa que en materiales
No, para no, era campo. como casa de RAM, fue como es El ramo general. Ramo general, almacén, talabartería, vendían de todo, ¿no? Ferretería. Y bueno, con Miñones, con Toki teníamos 15 años, 16 años. Toki iba todos los veranos, se iba a veranear, ellos iban a Mar del Plata. Iba el padre con los tres hijos, en una pensión. Y en una oportunidad me habla por teléfono allá y me dice, ¿por qué no te venís a Mar del Plata? Y digo, que ir a Mar del Plata. Te venís acá a la pensión con nosotros. Así que ese fue el primer viaje que hice solo. Yo tenía 16 años, 15 años. Bien. Y le pregunté a papá, yo medio asustado, le digo, papá, mirá, me han invitado, Toki está en Mar del Plata, si no me voy. Y al contrario, papá se puso contento, y dice, sí me gusta, el hombre tiene que viajar, tiene que andar solo. Y me llevó esa noche a Pergamino, me puso en un colectivo y me mandó a Mar del Plata. Iban por Buenos Aires. Iban por Buenos Aires. No, iba directo, no, mirá, por dónde fue, no sé, viajamos toda la noche. Así que al otro día estaba amaneciendo cuando llegué a Mar del Plata y entramos por la avenida ahí que entraba a Mar del Plata y me encontré con el océano, ¿no? Sí, claro. Una impresión a la mañana. Claro. Y yo iba muy seguido a la casa de Pedro Boguro, hacía unos barriletes especiales. Ahí aprendí yo a hacer barriletes, le gustaba todas esas cosas a don Pedro, ¿no? Con caña. Sí, con caña, pero las cortaba, las afinaba, las pesaba, todo igualita, les envolvía con papel pegado, le hacía un agujerito en el medio donde estaba el centro, hacía la bomba, lo que sea. Tenía cada cosa. Papá te alquilaba un campo acá de vaguear y en una oportunidad lo invita y dice, Pedro, vamos al campo, dice, si querés vamos con los chicos a llevar los barriletes. Sí, payo. Así que dice, pasame a buscar más tarde y bueno, preparó el equipo. Y lo fuimos a buscar, papá tenía un Chevrolet 37, así que atrás justo entraba en el baúl, bajó con un cajón que era como una valija, pero toda de madera, muy prolija. Y cuando llegamos al campo la abrió y entonces en el centro tenía los barriletes y en los ángulos tenía la cola, el hilo, tenía enumerado la bobina de 100 metros, 200 metros, Un obsesivo. cola de 5 metros, cola de 7 metros. Bueno, remontamos 2 o 3 barriletes ahí, ¿no? Habremos estado 1 hora, 2 horas en el campo. Entonces llegó un momento a la tardecita, le dice papá a don Pedro, bueno Pedro, bajá los barriletes que ya nos vamos. Bueno, bajó 2 barriletes y dice, Pedro, ya nos vamos. Y le dice, no, este lo voy a llevar volando. ¿Cómo, Pedro, lo voy a llevar volando? Sí, no te hagas problema, payo, anda con cuidado, dice, yo lo llevo volando. Y había viento así del este, o sea, hacia allá. Y cuando arrancamos hacia la tranquera íbamos con viento a favor. Así que papá, no había subido al auto y se había olvidado el barrilete. Enseguida los Pedro los gritos, despacio, que se me cae el barrilete, despacio, bueno. Así llegamos a la tranquera, doblamos y hasta el boliche de Gallo. Sí. Veníamos con el viento de costado, así que ahí vino perfectamente bien. Cuando doblamos para acá, para el puente Ardoy, también, papá aceleró y se cortó el hilo, porque tenía a buscar el barrilete al campo. Ah, sí, te hice buscar. Sí, lo encontramos, lo remontó y vino con el barrilete otra vez. Y papá despacito, llegamos acá hasta la entrada del bulevar, que ahí estaba donde estaba el peladero ahí. Ajá. Entonces me dice, yo acá me bajo, payo. ¿Cómo te vas a bajar? No, miento. Llegamos acá hasta la esquina del otro, donde está el terreno ahora de... el terreno que es del club. Sí, ahí empezaban los cables telefónicos y se vino después hasta la casa, tiraba la bobina por arriba de los cables y pasaba el barril, lo trajo volando el barrilete hasta la casa. Qué loco, ¿no? Acá la cochería. ¿La cochería? Sí, tenía esas cosas, Pedro.
¿Y tus abuelos qué te acordás? ¿Te acordás con los abuelos? Mi abuelo sí, el padre de papá sí, vivía acá en la casona. Mi tía Zula era el que vivía con él, lo cuidaba. Así que los sábados nosotros sabíamos ir a almorzar a la casa de tía Zula y se sentaba el abuelo, mi tía, mi tío Tata, que fue después juez de paz acá, que se casó con mi tía. El negro y yo sabíamos ir a almorzar ahí. Era riguroso, el abuelo al mediodía, a las 12 en punto, se sentaba y había que comer. Y no se hablaba en la mesa si no te dejaba, ¿no? No le voy a repetir la comida muy seguido porque era muy exigente el abuelo. Ah, sí. Sí, el abuelo, cada 15 días tía Zula le cambiaba los platos, los cubiertos, porque si no, el menú, si no, no. Ah, no, cosa. No era muy... ¿Y la palmera la viste chiquita, la casona o no? ¿A quién? La palmera, ¿qué tal? ¿La viste chiquita o esa palmera? No, esa palmera la sembró papá cuando tenía 3, 4 años. Así que En tiene el esa 3. palmera Papá es del 3, de 1903. así que tenía 6, 7 años. En el 1905, 6 debe ser la palmera que se puso ahí. No. Todos los hermanos nacieron ahí, todos nacieron ahí. Porque estaba mi tío Virgilio, mi tío Alberto, mi tía Clota, tía Zula, tío Pitín y papá. Unos cuantos, familia numerosa. Claro. Y el único que quedó después en Roja fue papá. ¿Y en el campo cómo fue el tema del campo? ¿Cuándo fue el tema del campo? ¿Qué contabas que dabas de comer los chanchos? Ah, no, pero éramos más chicos, nosotros teníamos 6, 7 años. Sí, y Era tu un papá campo que que papá alquilaba allá, que era de camino a Carabela, Sí, Nardielo me dijiste. sí, en Nardielo. Y sabíamos ir, éramos conocidos de la familia Archiperete y de Urbici, los Urbici que vivían enfrente. Claro. Sabíamos ir a visitarlo, mamá era muy amigo de ellos. Así que íbamos a Carabela también, que había una familia amiga. Pero yo tenía ahí 5, 6 años, 7 años. No me acuerdo mucho de eso. Después de la actividad de campo medio que la dejaron, no alquilaban nada. No, papá siempre fue, y era locura que tenía por los chanchos, siempre le gustó. Después, bueno, cuando se dejó aquel campo que Nardilo le pidió el campo a papá, le dejó el campo y fue cuando alquiló acá a la señora de Néstor Rebufo, que era la señora de Baguiar. Ah, mira vos, claro, bajando acá, claro. Claro, el campo frente a los Bifré. Claro. Ahí, el negro vivió ahí en el campo y Livia nació ahí en el campo. Claro. Livia y Claudia, las dos nacieron ahí. Después se vino a Roja. Él vivió muchos años en el campo. Claro. No, ¿Alguna yo creo- anécdota, algún recuerdo lindo? Y recuerdos que sí, yo tengo muchos lindos. No tengo recuerdos malos. La verdad que he tenido y tengo muy buenos amigos. Eso es invalorable. Historias de Rojas TV. Otro aporte de Historias de Rojas al rescate del patrimonio histórico de nuestro distrito. Una producción de Historias de Rojas y Ediciones Mario Aguer. Dirección Mario Bernardo Aguer. Realización técnica Marcelo Tamasi. Voz en off Juana Aguer. Banda de sonido Triunfo de los Rojenses de Carlos Vizcayart y Amalia Latiano. Interpretado por Cuatro para el Canto. Que no falte el trabajo en ningún hogar.